¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Bienvenidos a Es Política. Ya saben, ya lo conocen, es el programa de análisis, entrevista, tertulia, debate de cada fin de semana aquí en Es Diario TV. Y desde luego ha sido una semana muy intensa, con mucha actualidad que vamos a ir desgranando paso a paso en esta tertulia. Hablaremos evidentemente de Puigdemont, de la suspensión, como él dijo, de las negociaciones con el Partido Socialista. Hablaremos también de la investigación que se cierne sobre el fiscal general del Estado y también de esa, como tildan desde el Partido Popular, ley Begoña, ¿no? Esa proposición de ley orgánica registrada por el Partido Socialista hace unos días, en el que intenta limitar la acción de las acusaciones populares. Hablaremos de esto y mucho más con Benjamín López, director de Es Diario. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenas, Hugo. ¿Qué tal? Y José María Garrido, director del Plural. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Pues como decía, mucha actualidad para comentar y empezamos por el aumento de las presiones de Carles Puigdemont, el líder de Junts, ya saben, sobre el Partido Socialista. Pone en stand-by, como se puede decir, las negociaciones con el PSOE. Escuchen. Hacia adelante, nosotros hoy suspendemos las negociaciones políticas con el PSOE en cuestiones sectoriales, porque hasta que no se resuelva esta crisis creo que no podemos seguir negociando nada a nivel sectorial con alguien que no ha recuperado nuestra confianza. Bueno, dicen desde la Dirección Nacional del Partido Socialista que vamos a seguir en la discreción que siempre mantenemos en las conversaciones. Cuando haya un acuerdo lo comunicamos de inmediato, como también hemos hecho en todos los procesos. Eso es un poco la versión y la posición que dan desde el Partido Socialista, como ha llegado a Es Diario, tras el anuncio, lo acaban de escuchar, de Carles Puigdemont, del líder de Junts. Eso es lo que nos dicen a Es Diario Benjamín López, desde el Partido Socialista, que ellos intentarán seguir con las negociaciones pese a que las ha suspendido. Acabamos de escuchar, Carles Puigdemont. Bueno, mi primera reflexión es que, claro, llevamos unos años en los que España, un país entero, un gobierno, la gobernabilidad del país, está pendiente permanentemente de lo que suceda en Bélgica y lo que diga un señor al que busca la justicia española y sobre el que hay una orden de detención, lo cual ya me parece una anomalía democrática brutal, pero bueno, es el camino que ha elegido Pedro Sánchez desde que llegó al poder, y en ello estamos, ¿no? Entonces, claro, está España en vilo, España pendiente, España en manos de un prófugo de la justicia al que Sánchez se comprometió a traer ante los tribunales españoles y con el que ahora baraja hacerse una fotografía y estrecharse la mano, que ya ha dicho Puigdemont en esa rueda de prensa que dio el viernes que la foto es lo de menos, ¿no? Que es cumplir los pactos, los acuerdos que han alcanzado. Pero bueno, como primera reflexión me quedo con eso, ¿no? España en vilo, pendiente de lo que diga Puigdemont, que dijo muchas cosas este viernes pasado, que ahora si quieres analizamos. Todo viene, José María, por contextualizar nuestra audiencia, por esa cuestión de confianza que exige Junts al Partido Socialista, pero ahora bien, la prerrogativa de una cuestión de confianza es del presidente del gobierno. Es decir, es un poco idealista, por así decirlo, que le exijan desde Junts, a través de una PNL, que a ver si la mesa del Congreso finalmente, si sí o si no, acaba accediendo a registrarla, a aceptarla, vaya, pero hombre, la prerrogativa es del presidente del gobierno. Puigdemont tiene una ventaja, que es capaz de atraer el foco y lograr el foco con anuncios que generan muchos titulares, pero que después son un poco vacíos, porque suspender las negociaciones sectoriales con el PSOE, hombre, pues tampoco parece que sea el acabose, ¿no? Es verdad que hay mucha gente en vilo, pero yo creo que más en vilo que el gobierno está el Partido Popular y Vox, que son los que han pasado en apenas unos meses de manifestarse en las calles contra Puigdemont a coger esta misma semana y decir que harían una moción de censura, es decir, que acordarían, que negociarían con Puigdemont algo que supuestamente era impensable hace menos de un año, que negociarían con ellos. Por tanto, es verdad que Puigdemont busca una fotografía con Pedro Sánchez, que yo creo que es a lo que se resume toda esta crisis. La novedad importante es que no solo Puigdemont busca una fotografía, sino que Feijóo y el propio Abascal buscan la fotografía con Puigdemont. Y eso es, a mi modo de ver, lo relevante y lo que ha cambiado. Hombre, yo creo, se ha pronunciado, el viernes se pronunció Puigdemont sobre esta cuestión de la moción de censura, ¿no? Y él dijo que la moción de censura es un instrumento para cambiar el gobierno, para buscar un gobierno alternativo, y que ellos no van a entrar en un gobierno, o sea, que no van a favorecer un gobierno en el que esté Vox, que es los que les acusa, los que les quieren meter en la cárcel, dijo textualmente, ¿no? En realidad eso es falso, ¿no? Aquí se está planteando una moción de censura que, si bien teóricamente y, diríamos, jurídicamente es para buscar una alternativa de gobierno, en realidad se está planteando como una moción de censura
meramente instrumental para convocar elecciones al día siguiente. En la que se necesitarían los votos de Puigdemont. Claro, pero por tanto, eso no requiere una negociación, eso requiere el convencimiento de que están todos de acuerdo en que este gobierno tiene más recorrido. Que eso sí que lo ha dicho Puigdemont, O sea, en esa misma rueda de prensa del viernes, lo que dijo Puigdemont es que ellos creen que no hace falta una moción de censura, porque en democracia, cuando un gobierno deja de tener la mayoría que le sirvió para su investidura, no tiene sentido continuar la legislatura. Y por lo tanto, democráticamente, el propio presidente del gobierno debería convocar elecciones. Eso es lo que señaló. Yo creo que está jugueteando con la idea de la moción de censura, metiéndole presión a Sánchez. No tiene demasiado interés, desde luego, en que Sánchez se vaya, pero sí en tenerle absolutamente débil y sometido. Y le está metiendo una dosis de presión brutal. De hecho, el Partido Socialista no se ha atrevido a oponerse a debatir la cuestión de confianza precisamente por eso, porque no quiere, diríamos, poner a Puigdemont contra la espada y la pared de tener que tomar algunas decisiones que a lo mejor, pues... Pero me vais a... coincidiendo en parte con tu análisis, pero es verdad que, por ejemplo, las declaraciones de Juan Manuel Bonero Bonilla o Isabel Díaz Ayuso o el propio Feijóo hace unos meses eran durísimos contra Puigdemont, ¿no? Le querían llevar a la cárcel y demás. Oye, yo esta semana no tampoco noto... Esa misma cautela la noto en el Partido Popular, ¿no? Incluso en Santiago Abascal, ¿no? No esconden desde el PP ese frente económico, lo hemos contado aquí también en este momento de ocasiones, ese frente económico que están tejiendo con Puigdemont. O sea, que Sánchez llevaba razón, que era bueno llevarles traerles a la política y negociar con ellos. En cuestiones económicas, el frente económico no lo esconden desde Génova tampoco. Es decir, que hay una negociación a nivel económico, puramente económico, para sacar adelante políticas en el... Entonces se ha pasado de querer llevarle a la cárcel a negociar con él la parte económica y ahora hablar de una moción. Llevarle a la cárcel, primero, o sea, llevarle a la cárcel, sentarle ante la justicia española. Sentarle ante la justicia española es una obligación del que está en el poder, no de la oposición. O sea, eso para empezar. En segundo lugar, no creo que el PP esté en contra ni por la labor en contra de las acciones judiciales que hay contra Puigdemont. Claro. Dejará funcionar a los jueces. Ni creo que esté tampoco a favor de presionar al Tribunal Constitucional para que la amnistía finalmente le alcance a Puigdemont y tal. En absoluto. Yo creo que las posiciones son diametralmente opuestas y por eso no se consume una moción de censura. Si el Partido Popular y Vox estuvieran dispuestos a darle lo que Pedro Sánchez le ha prometido a Puigdemont, la moción de censura estaría planteada mañana mismo. Hombre, pero hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy grande en que Pedro Sánchez, compró su investidura a Puigdemont con unas promesas que de momento no es capaz de cumplir, porque son muy difíciles de cumplir, entre otras cosas, jurídicamente hablando, pero él compró su investidura, lo cual ya comprar la investidura a un prófugo de la justicia en el extranjero. Pero comprar, por ejemplo, a mí lo de comprar la investidura, es decir, el PSOE compra la investidura a Puigdemont y, por ejemplo, en Castilla y León, el PP también se la compra a Vox, cuando pacta con Vox. Sí, ¿no? claro. O sea, hay una diferencia. Es que la utilización de término de comprar... Claro, sí, la diferencia sí, utiliza el término comprar porque al final cuando negocias lo digo para utilizarlo siempre en todos los términos. Es decir, el PP compra a Vox. Vale. El PP compra la investidura, compra los votos de Vox en Castilla y León. O negocia, o pacta, pero la cuestión no es comprarlos, siempre que necesitas los apoyos tienes que comprarlos, de alguna manera. O acordarlos, o negociarlos, o dialogarlos. Utiliza el verbo que tú quieras. El problema es el precio que pagas y lo que pagas. Si estás dispuesto a pagar con un precio que es inconstitucional, ahí viene el problema. Si estás dispuesto a negociarlos en el extranjero con un prófugo de la justicia, pues creo que ahí está el problema. No está el problema en, evidentemente, buscar el consenso con alguien para que te apoye, porque si no, no habría investiduras si no tienes mayoría absoluta. Eso es natural. El problema es con quién y cómo. Cuando esta semana Feijóo en una emisora de radio con los compañeros de Onda Cero dice que él aceptaría los votos de Junts, ¿Puigdemont sigue siendo prófugo o no? Claro. Y sigue estando en Bruselas, ¿no? Y sigue... ¿Pero aceptaría los votos de Junts para qué? ¿A cambio de qué? Hombre, pues ha puesto un precio... a cambio de derribar al gobierno de Sánchez, que no es poca cosa, ¿no? Claro. Pero eso es porque le interesaría a los tres, no porque haya una negociación en medio. El problema es que en esta ecuación de la moción de censura no puede entrar Junts porque a Junts no le interesa la moción de censura. El problema es que cuando el PSOE... Esa es la cuestión, no porque haya nada que negociar, no es porque haya que la semántica es muy importante, es que cuando el PSOE llega a acuerdos con Puigdemont le compra a Junts sus votos y cuando el PP vota con Junts,
hay coincidencia. Y eso tampoco es así. Claro, y eso no es justo. No, es que claro. Y no es verdad. No es Chema, verdad. Chema, sí, claro que hablan en el Congreso de los Diputados, claro que hablan en Barcelona. Esto es interesante porque no es lo mismo pactar con Bildu que votar lo mismo que Bildu en un momento dado. Porque si tú votas con Bildu que te gusta la tortilla de patata con cebolla, no quiere decir que hayas negociado con Bildu. Que negociar con Bildu. Tú puedes coincidir en un objetivo que además los dos partidos, por ejemplo, en el ámbito económico, tanto Junts como el PP, pues tienen muchas más coincidencias que Junts y el PSOE. Esa mayoría progresista, mal llamada progresista, nunca ha existido, es una entelequia. Lo que ha existido es una confluencia de factores que no tiene nada que ver ni con el progresismo ni con el conservadurismo, absolutamente nada, sino con intereses particulares de los partidos. Entonces, cuando negocian PP, o sea, es que no hace falta casi ni que negocien en algunas cuestiones, simplemente porque coincidencia ideológica, en economía, por ejemplo, los intereses que defiende Junts de sus votantes coinciden con los intereses que defiende el PP de sus votantes en el plano económico. Coinciden mucho más. Entonces, que coincidan en una votación me parece absolutamente normal y natural. La cuestión no es... Lo raro es que no coincidan, como había estado sucediendo hasta ahora. Pero aunque negocien, la cuestión no es que negocien. O sea, el PP nunca se puso en contra de Sánchez por negociar con Junts, sino por lo que negoció con Junts. Sí, que se puso en contra por negociar con Junts. Por el contenido. También. Lo que critica desde el Partido Popular es, evidentemente... hace un año se decía que no se podía negociar con Junts, que no se podía ni siquiera votar con Junts. Y ahora el discurso ha cambiado, y de hecho ha cambiado que hace un año, si vamos a ¿Pero te consta que hayan negociado algo el PP y Junts? A mí lo que me consta... A mí no me consta. A mí lo que me consta es que hace un año, todos los días, los líderes territoriales y líderes nacionales del PP dándole leña a Puigdemont. Y últimamente, lo que yo escucho de Puigdemont es que quieren sus votos, igual que los quería el PSOE, y para tumbar también medidas económicas. Y está bien, porque al final esto ha dado la razón a aquellos que decían que el diálogo y la política, hablar con el diferente, negociar, aunque no estés de acuerdo, es mucho mejor que la confrontación total que se vivió en Cataluña, porque hoy estamos mucho mejor en Cataluña y en España que hace 10 años cuando estaba... Si escuchaste la rueda de prensa de Puigdemont el viernes, lo que dijo fue que, hombre, que en Cataluña hay un conflicto político, que el Partido Socialista lo reconoció en estas negociaciones de Suiza, ¿no? Claro. Pero que en Cataluña ella dice que no existe el conflicto político. Bueno, es una de las razones por las que, evidentemente, ahora mismo pues suspenden las negociaciones, no hay acuerdo en nada, está todo... Sí, pero hemos pasado de hablar de negociaciones, de hablar de acuerdos, a que se estaban quemando las calles en Cataluña y que Cataluña se quería ir de España. Chema, ya, o sea, es que, claro... Es el triunfo... La cuestión es, yo creo que la cuestión aquí, hombre, podemos debatir del PP y de Vox, pero aquí la cuestión es quién nos gobierna, ¿no? Que creo que es más interesante, y cómo nos gobierna, ¿no? Creo yo, que podemos poner el foco donde cada uno considere oportuno, pero yo lo pongo en quién nos gobierna y cómo nos gobierna, ¿no? Y la dependencia que tiene ese que nos gobierna de un señor que está en Bruselas, que es un prófugo, que dijo que lo iba a traer ante la justicia española, así se presentó a las elecciones, diciendo que lo iba a traer ante la justicia española, y que le ha dado una amnistía que el 95%, por ser generoso, que probablemente es más, de los juristas españoles, asociaciones de jueces, colegios de abogados, asociaciones de fiscales, mayoritariamente, aplastantemente, el mundo jurídico español se ha pronunciado pero gracias de que esa ley de amnistía, que es inconstitucional, como el propio gobierno decía antes de necesitar los 7 votos. Gracias a Dios en España todavía no gobiernan los jueces, no sé si falta poco, pero de momento los ciudadanos somos los que elegimos, y entonces, bueno, pues hay unas fuerzas que han elegido los ciudadanos con su voto libremente, y eso es lo que camina, claro. Pero estarás de acuerdo conmigo en que el Parlamento, el Congreso en este caso, puede dictar, puede aprobar leyes que sean inconstitucionales, ¿no? Bueno, ha pasado en la historia de España. Lo tendrá que decidir el Constitucional en su día. Sí, pero es que el propio presidente del gobierno decía que era inconstitucional la ley que ha aprobado su partido. No, lo decía. No podía decir antes de aprobar una ley, no podía adelantarse. No, él decía que la amnistía era inconstitucional, que no cabía dentro de la Constitución la amnistía, hasta que necesitó los 7 votos. No sé, yo simplemente por una cuestión de une los puntos, me parece que la conclusión es bastante lógica. Es inconstitucional, pero como la has necesitado, pues ha dejado de ser inconstitucional, es plenamente constitucional, e incluso Félix Bolaños se felicita a sí mismo, ¿no?, del magnífico trabajo. Creo que es una anomalía democrática brutal que alguien gobierne con una ley de amnistía inconstitucional que borra los delitos de unos señores que han cometido, pues eso, unos delitos, que tienen unos reproches penales, que están huidos de la justicia, algunos de ellos, como Carles Puigdemont, que tú te comprometiste, como es tu obligación, a traerlo ante la justicia española, porque es el presidente del gobierno, y en vez de traerlo ante la justicia española, lo que está diciendo es que se va a hacer una foto con él. Yo hago una apuesta. Me parece brutal. Yo hago una apuesta, igual que decía hace un año que era impensable que el PP pidiese los votos de Junts,
en un par de años veremos al PP defendiendo esta ley y veremos... La ley de amnistía. Sí, y veremos en un par de años al Partido Popular sentándose con los representantes de Junts. Y ahí se demostrará una vez más el triunfo de la política y del diálogo frente a los que hacían manifestaciones, insultaban a... ¿Pero tú crees que esto lo ha hecho Pedro Sánchez por el triunfo de la política y el diálogo? Pues si no lo ha hecho, lo ha salido muy bien. ¿O ha hecho por el triunfo personal suyo de verse la pregunta aquí es, ¿quién se está acercando a quién? ¿Se está acercando el Partido Popular a Junts o Junts al Partido Popular para presionar todavía más al Partido Socialista, es decir, al gobierno, y por tanto pues impedir que en el Consejo de los Diputados se tomen, bueno, pues haya esas derrotas, ¿no? Que o sea, que está viendo acercamiento. Bueno. Claro, aquí, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? ¿No? O sea, aquí ¿quién se acerca a quién? O sea, ¿quién le interesa en términos estratégicos acercarse a quién? Claro, porque quizás también a ellos les interesa acercarse al Partido Popular para poner más las cosas más difíciles al gobierno y conseguir presionarlo más, ¿no? Hugo, si mañana dice Puigdemont que apoya una moción de censura de Feijóo, te digo yo que vamos, que el Partido Popular deja de hablar de Junts mal, que de Puigdemont, oye, que pelillos a la mar y demás, pero esto ya lo hemos visto, con lo de Puyol enano habla castellano. A ver, toda la vida, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Tú incendias las calles diciendo que no hay que dialogar y que negociar hasta que te viene bien. Pero entonces el PP dice, bueno, ya ha pasado. Vamos a ver, si se presenta una moción de censura, creo que es por lo que ha dicho Feijóo, sin negociar nada con nadie, sino porque lleguen los tres partidos que, bueno, podrían estar interesados en presentarla, pues eso es el convencimiento de que hace falta una moción de censura para ir a unas elecciones. Por lo tanto, la dependencia de Junts es cero. Después de lo que dijeran las urnas en esas hipotéticas elecciones, no. Cuando ahí al PP ya se puede hablar con Puigdemont. Ya veríamos qué escenario se abre. Yo no creo que el PP pudiera negociar en ninguna circunstancia con Puigdemont, porque cuando tú hablas de Puyol, etcétera, es que no tiene nada que ver aquella convergencia y unión con el partido. Han sucedido muchas cosas en medio, por ejemplo, el intento de golpe de Estado en Cataluña, ¿no? que ha derivado en todo lo que conocemos, en que Puigdemont tenga que estar prófugo de la justicia en Bélgica. Claro, no creo que se pueda, no creo que se puedan equiparar los escenarios de entonces, de un nacionalismo más o menos moderado, con un separatismo que hizo una declaración de independencia unilateral en Cataluña y que tuvo que huir de España muchos de ellos para que no les pillaran, y a los que pillaron los metieron en la cárcel. Yo es que creo que la moderación del nacionalismo al final lo fija los intereses del Partido Popular. Cuando al Partido Popular le viene bien, CiU o sus sucesores son más o menos moderados, cuando al Partido Popular le viene mal no se puede hablar con ellos. Ellos son los que quieren fijar. No lo sé. Yo describo hechos que han pasado en la política española en los últimos años, ¿sabes? Bueno, no sé. Cambiamos de tema, pero antes una pregunta un titular, quiero que me deis. ¿Creéis que habrá presupuestos generales del Estado, sí o no? ¿En dónde? ¿En Castilla y León? En Murcia, en Madrid, que hemos estado empezando sin presupuestos, ¿o dónde? Pues mira, te pregunto, en las comunidades autónomas del PP con ese órdago de Vox y también a nivel nacional. Pues lo veo muy difícil que en las comunidades autonómicas donde gobierna el PP y depende de Vox, y en el Estado donde hay un Parlamento muy fragmentado, haya presupuestos. Lo veo difícil. Con lo cual hay un alejamiento del PP con Vox, que no son tan fascistas los del PP. No, los de Vox sí. Pero ahora hay alejamiento, ¿no? Del PP con Vox, entonces. Sí, pero siguen gobernando juntos. Son menos de extrema derecha del PP. Yo creo que no, que en las comunidades autónomas no va a haber presupuestos, no creo, porque además Vox ha tomado una decisión unánime, o sea, ni siquiera se sienta a negociar, a ver si estas cuentas me gustan, las de Murcia sí, pero las de Castilla y León no me gustan. No, es como, no me gustan. Lo que no me gusta, por ejemplo, es que no aceptes mi política de inmigración, entonces ya no te apruebo las... O sea, quiero decir, no tiene mucha coherencia, creo, el discurso de Vox, pero bueno, es una decisión que ellos han tomado, por lo tanto, no habrá presupuestos. Presupuestos generales del Estado, espero que no los haya, y te digo, espero que no los haya, porque si los llega a ver, será pagando un precio a todos los españoles, como por ejemplo un concierto económico a Cataluña, que empobrece evidentemente al resto de las comunidades autónomas, como algunos líderes socialistas también de esas comunidades están reconociendo claramente. Pues espero que no los haya, porque el precio a pagar es inasumible, creo, para España. En todo caso, ahora mismo, lo que ha dicho Puigdemont es que suspende las negociaciones sobre los presupuestos. Sánchez ha incumplido la Constitución, no ha querido presentar las cuentas como era su deber 3 meses antes de que se prorrogaran las otras. Y hay una diferencia, por ejemplo, tú citabas los presupuestos de Castilla y León o los presupuestos nacionales, hay una diferencia muy clara, que es que los presupuestos de Castilla y León son prorrogados de la misma legislatura. Los de Sánchez ni siquiera cuentan con la legitimidad de haber sido aprobados por la Cámara, que hoy día
existe en España, sino por otra Cámara anterior, lo cual le resta bastante legitimidad. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, eso en Madrid no era un problema en el pasado mandato de Ayuso, cuando 1 año, 2, 3, Ayuso no tenía presupuestos y toda la derecha mediática decía, va, no pasa nada, hombre, si se puede gobernar con los presupuestos. A mí lo que quiero es que apliquemos la misma vara de medir. Si los presupuestos son muy importantes, serán en el Estado y en las autonomías. ¿No? Y si no pasa nada cuando Ayuso no tenía presupuestos, tampoco pasará nada, o pasará lo mismo cuando Sánchez los tenga, ¿no? Lo digo para ser ecuánimes. Hombre, primero, poniendo en una balanza, no es lo mismo los presupuestos generales del Estado que los presupuestos de una comunidad autónoma. Como Madrid, hombre, si Madrid es el motor de Europa y de la libertad. Creo que no se pueden comparar, creo, el peso específico de una cosa y la otra, eso para empezar. Y en segundo lugar, podemos decir siempre y tú más, es que tú no hiciste, bueno, y tú más, pero la cuestión es importante que haya presupuestos generales del Estado. Pedro Sánchez debería haberlos presentado, constitucionalmente hablando. No lo ha hecho, ha incumplido la Constitución en ese punto, claramente, ¿no? Creo yo, eso es objetivo decirlo. ¿Se puede gobernar sin presupuestos que ni siquiera vienen de la legislatura? Hombre, antes gobernaba Sánchez también. Bueno, fiscal... No, pero no es el mismo... No, es que los presupuestos no los aprueba Sánchez, los aprueba el Congreso. El Congreso donde... el Congreso, ¿verdad? Le dio la mayoría a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Sí, no, pero no sino el anterior. Sí, que también gobernaba Pedro Sánchez. Sí, pero quiero decir, el anterior Congreso fue el que aprobó estos presupuestos generales del Estado. Yo creo que eso le resta a los actuales, le resta una legitimidad en el sentido de que si no se renuevan, no tienen la confianza de la Cámara que hemos elegido los españoles ahora. Sí. O los castellano-leonenses. No, pero ese no, porque los presupuestos de la Comunidad de Castilla y León, de Mañueco, sí vienen de esta misma legislatura de Mañueco. ¿Y los de Murcia? No lo sé. Creo que no. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Digo para faltó Baleares. ¿Qué va a pasar en Baleares? Pues en Baleares tampoco. En Baleares hace elecciones. De todas formas, no descartes que Mañueco convoque unas elecciones. Bueno, y en Baleares porque no tenga presupuestos, porque no tenga presupuestos.